Tom, bienvenido, buenas noches, qué bueno que estás por aquí, Eloína también. Bienvenidos todos. Ok, pues vamos a comenzar con una oración. Esta clase está hermosa, ¿sabes? Dios es un dador alegre y quiero compartir, sembrar en sus corazones este mensaje que de verdad es una palabra que el Señor ha traído a mi vida en los últimos meses, en las últimas semanas del año pasado. Y quiero compartirlo contigo porque es una palabra poderosa. Y sabes, todo esto indica en cómo nosotros pensamos. Y bueno, vamos a comenzar con una oración. Dándole gracias a nuestro Señor que estamos reunidos en su nombre. Y Señor, te damos las gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres el que haces el llamado. Gracias, Padre, por todos los que se están conectando y los que verán este mensaje posteriormente. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, te pido que su entendimiento sea abierto, que nuestros ojos espirituales, nuestro corazón, Señor, sea un corazón enseñable, un corazón receptible a ti, Padre. Gracias, Señor, por tu obra en nuestra vida. Gracias por la redención. Gracias, Padre, porque sabemos que el deseo de tu corazón, Señor, es que nosotros seamos prosperados y que tengamos salud, así como prospera, Señor, nuestra alma. Gracias por esta palabra. Sé tú nuestro maestro, sé tú dándonos esta semilla de vida en nuestros corazones para que sea plantada en esta tierra fértil y produzca fruto al ciento por uno. Bendigo con toda bendición espiritual a cada una de las personas que está escuchando este mensaje y sé tú nuestro maestro, sé tú dando esta enseñanza, sé tú, precioso Espíritu de Dios, enseñándonos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues nuestro tema se llama Dios es un dador y es un dador alegre, ¿sabes? Está preciosa esta clase porque, bueno, vamos a comenzar. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te mira, mas su corazón no está contigo. ¿Sabes? Esto viene en Proverbios 23:7 y esto tiene que ver algo súper importante con lo que nosotros somos y con lo que nosotros atraemos a nuestra vida. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros estamos pensando, no en nuestra mente, pensando en nuestro corazón, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Esto es lo que nos está diciendo este proverbio. Y sabes, esto tiene muchísima enseñanza y el objetivo de esta lección es conocer la bondad de Dios y transformar nuestra manera de pensar para poder recibir de la abundante riqueza de su gracia que Él ha preparado para nosotros. Ujú. En Juan 13:13, ustedes me llaman maestro y Señor, y tienen razón, porque es lo que yo soy. Estas son palabras de Jesús. Y dado que yo, su maestro y Señor, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a los otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Él habla de la tradición, él habla de la traición, perdón, porque él sabía quién lo iba a traicionar, pero hace Jesús referencia en este pasaje a los que son limpios, pero limpios hablando espiritualmente. Fíjate cómo este versículo de Juan 13:13 nos está diciendo que Jesús es el Maestro y es el Señor. Él dice, les di este ejemplo para que me sigan, o sea, para que nosotros hagamos lo que Jesús hace. ¿Ok? Entonces, ¿quién es nuestro maestro? Porque Jesucristo necesita ser, sí o sí, el maestro de nuestra vida. En el reino de Dios, el Espíritu Santo es nuestro maestro. Su palabra necesita ser nuestro maestro. Necesita ser nuestra guía y esa lumbrera en nuestros pies. ¿Sabes? La enfermedad, las experiencias, los fracasos no pueden llegar a ser nuestros maestros o no deberían de ser así. ¿Sabes? Porque nosotros necesitamos que la palabra de Dios sea nuestra guía. ¿Sabes? Aprendemos, claro que podemos aprender de todas las malas experiencias, pero si nosotros realmente estudiáramos su palabra, realmente tuviéramos oídos para escucharla, yo creo que podríamos evitar muchísimo dolor en nuestra vida. Lo que quiero sembrar en ustedes es el concepto de que Dios es un dador alegre. Dios nos da de su abundancia. Si tenemos el concepto equivocado de Dios,
de un Dios enojado, de un Dios castigador, de un Dios que siempre está buscando quitarme o hacerme entender por las malas o enseñarme a través de las experiencias, vamos a vivir una vida de fracaso y una vida de confusión. Por lo que no conocemos a Dios y pensamos que la enfermedad y el fracaso son nuestros maestros. Aprender a través de las cosas difíciles, esto no debería de ser así. Deberíamos nosotros de aprender, de saber qué decisiones tomar, de saber qué rumbo tenemos que seguir a través de su palabra, no a través de este tipo de situaciones. Y la pregunta, ¿quién es tu maestro? En el reino de Dios, el Espíritu Santo es nuestro maestro, es la palabra de Dios nuestra guía y nuestra lumbrera. A veces hasta nos comportamos como Job, ¿sabes? Y podría ser una cosa así como que nos comparamos con él, nos comparamos con las pérdidas de que Job perdió todo y que estaba enfermo. Y, ¿sabes? No podemos hacer eso. O con cualquiera que tenga una vida difícil y complicada, nos estamos comparando. Y sabes, al enfocarnos nosotros en los problemas, al enfocarnos en la enfermedad, al hablar de los desafíos, estamos descartando lo que Jesús hizo por nosotros y decidimos o llegamos a pensar más bien que Dios es el que nos está enfermando y esto es una mentira. Ujú. Nosotros necesitamos de saber y de entender que la enfermedad, la miseria y todo este tipo de cosas, ajá, proceden del diablo. O sea, el ladrón se llama Satanás. Y esto es lo que está escrito en Juan 10:10, porque él dice, el ladrón vino a robar, a matar, a hurtar y a destruir. Eso es lo que Satanás hace en nuestra vida. Y dice más adelante, pero yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Y sabes, cuando nosotros estamos pensando estas cosas, nuestra boca tiene poder. Cuando nosotros estamos hablando en estas cosas, están pasando cosas en el ámbito espiritual. ¿Y qué pasa? O sea, esa es la pregunta. ¿Qué es lo que está pasando con la resurrección? ¿Qué está pasando con la cruz? ¿Qué está pasando con el Espíritu de Dios, con su palabra, con la victoria, con los dones, con los talentos? O sea, ¿qué está pasando con la autoridad que Jesucristo nos está entregando? O sea, ¿en qué estamos nosotros enfocados? Nuestro enfoque está prácticamente en lo malo, en lo negativo, en lo positivo. Necesitamos tener nuestra concentración, nuestro enfoque en las cosas positivas de Dios, en lo que Él ha estado haciendo, porque si nosotros estamos enfocados en las pérdidas, ¡oh, cielos! El micrófono se cayó. Perdón. Me dio un poco de emoción. ¿Ok? Bueno, señal de que esto es en vivo, ¿va? Entonces, perdón. A veces escucho mucha gente decir, no, es que parece que disfrutan, ¿sabes? Que parece que disfruta que la gente está sufriendo, que les gusta sentirse víctimas, que les gusta sentirse en el dolor. Y, ¿sabes? Esto no es de Dios. Porque nuestros pensamientos no están cimentados en Cristo. Para nosotros tener la mente de Cristo, necesitamos tener su palabra en nuestro corazón. Y la pregunta es, ¿con quién te estás identificando? ¿Te estás identificando con Job y con todo este tipo de pérdidas, de desgracias? ¿O te estás identificando con Jesucristo, con lo que es la vida, la redención, con los problemas, con la desgracia, lo que nos hace falta? ¿Sabes? Muchas veces estamos enfocados en lo que nos está haciendo falta, porque de tal así, o sea, de verdad, tal cual piensa el hombre en su corazón, así es. Nosotros le estamos dando poder a todo esto y esto se va a volver un círculo vicioso, un círculo donde nosotros, cuando se están repitiendo las situaciones, y esto no cambia, es porque nuestra manera de pensar en lo que nosotros estamos enfocados, esto está trayendo, está jalando nuestra vida a esto. O nos estamos identificando con Cristo, con su vida, que Él vive en nosotros. No, o sea, ¿sabes qué? Es que esto es ilegal en mi vida. Hablarle a las situaciones como nos enseña en Mateo 11, ¿no? O sea, cómo nosotros debemos de entender, ajá, que Él
Él realmente, la vida de Cristo está en nosotros, su plenitud, y esto es fuertísimo, o sea, de su plenitud podemos tomar todo. Todo podemos tomar de su plenitud porque Él es aquel que lo llena todo en todo. Entonces, nosotros le estamos dando poder a esto como a través de nuestros pensamientos, a través de nuestra boca. Entonces, es importante en lo que nosotros nos estamos enfocando. Nos estamos identificando con Cristo en su vida, en su plenitud, en que Cristo es el Salvador, nuestro Redentor, que Él dio su vida por nosotros y nos rescató de las tinieblas. Y debemos de entender que la enfermedad y todo este tipo de cosas son ladrones en nuestra vida. ¿Sabes? No es Dios el que nos enferma, no es el Dios el que nos manda la enfermedad, la escasez, la miseria o este tipo de cosas para que nosotros aprendamos. No, los reales ladrones es la enfermedad, todo esto, la depresión, la tristeza, todo este tipo de cosas no proceden de Dios. Entonces no debemos de pensar que el fracaso y la enfermedad y esto para aprender, que esto sea nuestro maestro, es que necesito aprender de esto o preguntándole, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tengo que aprender? Claro que cada situación trae un aprendizaje, claro que Dios utiliza todo para enseñarnos algo, tal vez para modelar nuestro carácter, para quitar la terquedad, la necedad, la soberbia, el egocentrismo, no sé, pero es importante que nosotros cambiemos nuestro enfoque y realmente conozcamos a Dios. Porque, ¿sabes? Él vino a traer vida y vida en abundancia. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con nuestra clase prácticamente. Una voz mayor. Fíjate lo que dice Mateo 17, perdón, sí, Mateo 17 del 1 al 5. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a los dos hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a la montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto de que su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente apareció Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Moisés representaba la ley del Antiguo Testamento, o sea, el Antiguo Pacto. Y Elías a los profetas. Al lado de Jesús estaba la ley y los profetas. O sea, vamos a imaginar esto. Estaba la ley, estaban los profetas y estaba Jesús. ¿Ok? La transformación de Jesús fue una visión muy clara que muestra la verdadera gloria del Rey, de su deidad y de su poder. En Mateo 17, versículo 4 al siguiente, Pedro exclamó, Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorio, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. En el versículo 5, no había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió. Y desde la nube una voz dijo, este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a él. Fíjate aquí cómo este versículo está diciendo, escúchenlo a él, a Jesucristo. Aquí tenemos dos personajes importantes, que es Moisés y que es Elías, que es la ley y que es los profetas. Y aquí es como si Dios estuviera diciendo, ¿sabes qué? Aquí comienza todo de nuevo. Aquí empieza el nuevo pacto. Escuchen la voz de Jesucristo. Él no está diciendo, escúchenlos a ellos. No está diciendo que escuches a Moisés, que escuches a Elías. Está diciendo, aquí es un nuevo comienzo, oír a Jesús. Dios nos está mostrando que la voz de Jesús y sus enseñanzas, su ministerio, su palabra es superior a la ley de los profetas. Es superior incluso al Antiguo Testamento, a lo que es la ley. Jesús es el Nuevo Testamento. Jesús es un pacto con sangre y sabes que Jesucristo también es la gracia. O sea, prácticamente aquí es un nuevo comienzo basado en la gracia, en la bondad de Dios y en el amor de Dios. Ajá. Entonces, aquí dice claramente oír la voz de Jesús.
oír la voz de Jesús. Con esto no quiero decir que estoy haciendo menos el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, para nada y por supuesto que no, porque el Antiguo Testamento nos enseña, nos redarguye, nos da indicaciones tremendas, pero aquí Él está diciendo, escúchenlo a Él. Y es la voz de Dios. Escuchen a Jesucristo. En Hebreos 1, versículo 1 y 2 dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha dado por medio de su Hijo, nos ha hablado, perdón, por medio de su Hijo. ¿Cómo nos está hablando Dios en estos tiempos? Por medio de Jesucristo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Esto viene en Hebreos 1, versículo 2. Entonces, aquí vemos cómo anteriormente Dios hablaba a través de los profetas, pero hoy dice aquí este versículo, en estos últimos días nos han hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Sabemos que por Él fueron creadas todas las cosas. Si tomamos Mateo 4:5 y los unimos, que oír a Él, a Jesucristo. Y esta indicación de Hebreos 1:2 que nos dice, nos ha hablado por medio de su Hijo, Dios a través de los profetas y de los hombres justos que Él escogía, pero Él dice, a Él oír. O sea, solamente la voz de Dios es más importante y más superior que la voz de los profetas y la voz de la ley, o sea, el Antiguo Testamento. El ministerio de Jesús es más importante todavía. En Mateo 13, versículo 17, les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaban ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y anhelaban oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Fíjate cómo aquí Él nos está pidiendo oídos para ver, oídos para escuchar, ojos para ver. Y acuérdate que la palabra de Dios la tenemos que discernir, la tenemos que sembrar en nuestro corazón. Entonces, la revelación de Dios a Israel era la palabra de Jesús. A través de Jesús fue revelado el Padre. ¿Por qué? Porque Él representa al Padre. ¿Quién? Jesús. Todo lo que Dios quiere hacer para el hombre, todo reside en el nombre de Cristo. O sea, en el nombre de Jesús. Necesitamos entender que la obra de Cristo, lo que Él ya hizo por la humanidad, está a nuestro alcance. ¿Y cómo se recibe? Por medio de la fe, por medio de la gracia. Colosenses 1:13, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Este versículo es tremendo porque dice algo bien importante. Él nos trasladó. ¿A dónde nos trasladó? De la oscuridad a la luz. O sea, nosotros ya no vivimos en tinieblas, nosotros ya no vivimos bajo el castigo de la ley, nosotros ya no vivimos en la oscuridad, porque Él dice, Él nos trasladó de la oscuridad al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Este versículo es clave en esta enseñanza. El problema causado por el pecado es sentirnos culpables. Y esto es algo que yo hoy quiero sembrar en tu vida. Cuando nosotros nos sentimos culpables o no nos sentimos merecedores de su bondad, pensamos que nosotros somos malos, que nosotros no lo merecemos y nos cuesta trabajo recibir, va a ser muy difícil que nosotros podamos recibir de las abundantes riquezas de las gracias de Dios. ¿Sabes por qué? Porque prácticamente es, por ejemplo, cuando alguien nos da un regalo, ajá, nosotros decimos, ay, muchas gracias, ¿no? Es lo que necesitábamos decir, ay, muchísimas gracias, 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 ¿no? Y este señor trabajó hace mucho tiempo él trabajó conmigo. Y sabes, si nosotros tenemos la facilidad de recibir lo físico, también vas a tener la facilidad de recibir espiritual. Y hay mucha gente que dice, ay, no, muchas gracias, no, 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 no te molestes, ¿sabes? Déjate
apapachar, deja que la gente te dé. ¿Y sabes qué es lo único que tienes que decir? Gracias, gracias y muchas, muchas gracias. En el Antiguo Testamento vivían en la ley y en la oscuridad y eran necesarias las buenas obras. O sea, era necesario, todas las buenas obras eran necesarias. Y ellos vivían en las tinieblas. Hoy vivimos en la gracia. Hoy vivimos en un nuevo nacimiento, en el nacimiento del Espíritu de Dios, que nos lleva al reino de Dios, que nos lleva a esa vida abundante. Y hay una gran diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y la pregunta es, ¿por qué no estamos viviendo en esa vida abundante? ¿Por qué seguimos hablando del reino de las tinieblas, de la corrupción del mundo? ¿Sabes por qué? Porque tal cual piensa el hombre así. O sea, todas las palabras que estás diciendo tienen que ver claramente con lo que hay en tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y necesitamos ser transformados en nuestro corazón para que nuestra boca sea transformada. Ajá. La respuesta es, ¿por qué hemos descartado o no conocemos lo que Jesús vino a hacer para liberarnos del poder del pecado? A darnos su reino, esa vida abundante y sus promesas, es necesario generar conocimiento de lo que es Jesucristo, de cómo opera Jesucristo, de cómo Cristo lo que hizo por nosotros. Y es necesario generar una mente renovada, dejar atrás la vieja manera de vivir y todo comienza como con la ley del más fuerte. O sea, eso es importantísimo. Tú le estás dando vida, yo le estoy dando vida a lo que nos estamos enfocando. En pocas palabras. Si te estás enfocando en los problemas, le estás dando vida a esto. Te estás enfocando en la enfermedad, en la escasez, le estás dando vida a esto. Si nuestros pensamientos están enfocados en él, le estamos dando vida en esto. O sea, y nuestros pensamientos dirigen nuestra vida. Por eso es urgente renovar nuestra manera de pensar, como lo dice Romanos 12, 1 y 2. Renueven su manera de pensar conforme a la palabra de Dios. Ajá, conforme a lo que nosotros estamos aprendiendo de Él, no del mundo, no de los problemas. O sea, dice, escúchenlo a Él, escuchen a Jesucristo. ¿Realmente creemos que Dios es bueno o simple y sencillamente es una teología? ¿O es algo que realmente lo creemos en nuestro corazón? Nosotros hemos experimentado la bondad de Dios en nuestra vida y sabemos por experiencia que Dios es bueno. Porque realmente Dios es bueno. Un problema común es estar hablando de todo lo que el diablo hace en nuestra vida. No, es que mira, el diablo me está atacando, el diablo me está quitando, el diablo me está haciendo, el diablo me está haciendo. Eso es una cosa. Es momento de cambiar nuestra manera de pensar y decir, ¿sabes qué? Hoy las bendiciones de Dios me persiguen. Ujú. En Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. O sea, ¿qué es lo que nosotros estamos comiendo hoy? Lo que has hablado con tu boca. Todo lo que nosotros hemos creído en nuestro corazón, lo que nosotros hemos confesado con nuestra boca, es lo que hoy estamos viviendo. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que quieres para este año? ¿Sabes? Porque nosotros somos una tierra fértil. Nuestro corazón es esa tierra fértil. Y es mejor decir, ¿sabes? Las bendiciones de Dios me persiguen. Su prosperidad me persigue y me alcanza. Dios me está bendiciendo. Su misericordia está conmigo. Su favor me rodea. Buenas cosas me suceden porque Él cuida de mí y de los míos. Soy prosperado en todas las áreas de mi vida. Mi alma prospera. Mi mente es la de Cristo. Las puertas de oportunidad se abren. Todo está bien para los que estamos con Él. Yo me identifico con Cristo. ¿Con quién te estás identificando? Carla Maya, hola amiga, buenas noches. ¿Ok? Entonces, ¿con quién nos estamos identificando? Y yo te puedo decir, te estás identificando con Job, con la desgracia, con las pérdidas, estás culpando al diablo, ¿sabes? Porque ni siquiera el culpar al diablo te va a sacar de eso.
O sea, para eso Dios nos ha dado autoridad, para eso Él nos ha dado su palabra, su armadura. O sea, Jesús vino a destruir todas las obras de Satanás. Y sabes, nosotros tenemos algo precioso a nuestro alcance que se llama la gracia. Así que acerquémonos confiablemente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayuda. Imagínate, Hebreos 4:16 está diciendo, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento en que lo necesitamos. O sea, mira nada más cómo hasta su gracia y su misericordia son ayudadores nuestros. La gracia es todo lo que Dios ha hecho por nosotros para vivir una vida abundante. Su gracia es la provisión de Dios. La gracia son sus promesas, es su amor, es su vida, son sus dones, su autoridad, un nuevo pacto, un nuevo nacimiento. La gracia es lo que Él nos ha dado y lo que nosotros necesitamos. Y sabes, es conforme a la riqueza de su gloria. No es conforme a lo que tú y yo necesitamos. Es conforme a la riqueza de gloria de Jesús. Es para vivir una vida en abundante. ¿Sabes? Dios no nos quiere ni enfermos, ni pobres, ni jodidos. No, Él nos quiere abundantes, Él nos quiere saludables, Él nos quiere en santidad. Y sabes, todo eso Él no lo da por medio de su espíritu. ¿Por qué? Porque mayor es el que vive en nosotros. Y sabes, mi pregunta es, ¿dónde estás sentado tú hoy? Porque yo quiero decirte que estás juntamente sentado en lugares celestiales con Cristo. Amén. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Como si esto no fuera una verdad, ¿no? Y el problema, ¿en qué está? El problema está en que estamos hablando de la tragedia y estamos hablando de lo malo. Estamos hablando del diablo. ¿Y sabes dónde está el diablo? El diablo está bajo tus pies y está bajo mis pies. Y debemos de comprender eso, que Él no tiene poder sobre nuestra vida, al menos que tú y yo se lo demos. Él vino a matar, a hurtar, a destruir. Jesucristo vino para que tengamos una vida y una vida en abundancia. Y al menos para mí, Satanás está bajo mis pies. No sé para ti en qué lugar lo has puesto. Ajá, pero yo sí te puedo decir que en mí está bajo mis pies. Nuestro Dios es bueno y Él quiere darnos, pero no pensamos en esto, en el deseo de Dios, que es que nosotros seamos prosperados. Y este es el deseo de Dios para tu vida, que tú seas prosperada. Pero necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. ¿Qué estamos pensando? Que Él nos tiene que castigar para que nosotros aprendamos, que no me lo merezco, que soy malo para que Dios haga esto tan bueno conmigo, o buscamos razones para no recibir de Dios. Ay, no, es que no lo creo. Es que eso es para otros, menos para mí. Ay, no, no puede ser. ¿Sabes? Todo esto está impidiendo que Dios, estos pensamientos, está así como tú, como tan sencillo te lo estoy diciendo, estos pensamientos de duda, de incredulidad, son los que están poniendo esas fortalezas para que nosotros no recibamos. Y aquí hay algún punto bien importante. Nosotros no estamos entendiendo la gracia, porque Dios, ajá, nos dio todo esto a través de Jesucristo, fue por gracia, no porque nosotros no lo merezcamos. El pecado, Jesús lo llevó a la cruz y nos sentimos culpables y no nos sentimos dignos de recibir. He escuchado quien dice, tengo que pagar por lo que hice. Y sabes, eso era en el Antiguo Testamento, en la gracia ya no lo es. No estamos entendiendo la gracia. Jesús pagó por nuestros pecados. Y vivir como hijos es aceptar que no hay condena en tu vida, que eres libre de pecado, o sea, que Dios te ha limpiado con su sangre preciosa, que somos justificados. ¿Sabes qué significa justificados? Sin pecado, ¿por qué pagar? Somos perdonados ante los ojos de Dios, que somos aceptados, que somos amados. Eso es ser justificado. Y un punto importante para que nosotros podamos recibir de Él es esa transformación de nuestra mente. Fíjate, este versículo tan escuchado, que he escuchado un mundo de verdad
de prédicas con este versículo. En este versículo que dice en Job 1:21, el Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo quitó. Alabado sea el nombre de del Señor. ¿Quién escribió esto? Esto lo escribió Job. Y sabes, son 42 capítulos en el libro de Job. Y yo sé que esto es muy fuerte, que muchos van a salir a la defensa de Job, porque pues creo que son jovitas y les encanta, la verdad, este libro. Pero sabes, yo me identifico con Jesucristo. Y yo no me identifico ni con las pérdidas de Job, ni con la enfermedad de Job, ni con toda esta desgracia. Pero quiero decirte por qué saqué este versículo, porque en Job 42, versículo 6 dice, me retracto de todo lo que dije. O sea, dijo puras tonterías. O sea, perdón, yo sé que a estos no les gusta, pero ni modo, alguien tiene que decir la verdad. En Job 42, versículo 6 dice, me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y en ceniza en señal de arrepentimiento. O sea, Job en el versículo 42, versículo 6, se arrepintió de todas las tonterías que había dicho en 42 capítulos. Se arrepintió de todas las barbaridades que dijo. Aprende que nuestras palabras tienen el poder para dar vida y muerte. En Job 42, versículo 7, escucha lo que dice y estas son palabras de Dios. Después de que el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Etifaz, el temanita, estoy enojado contigo y con tus dos amigos porque no hablaron con exactitud acerca de mí. O sea, le está diciendo, ¿sabes qué? Dios les está diciendo, estoy enojado con ustedes. ¿Por qué? Porque hablaron pura barbaridad mía. ¿Qué nos está enseñando esto? ¿Sabes? A veces nosotros estamos pensando y estamos hablando barbaridades de Dios. Y yo le preguntaba, Señor, ¿por qué está escrito este libro de Job? ¿No? Y esta es mi suposición, esta es mi idea. ¿Y sabes por qué? Porque a veces nosotros estamos pensando como Job, tontería y barbaridad y media, y suponiendo, y creando, y diciendo, y nos vamos con los amigos y hablamos. ¿Y sabes? O sea, y aquí le dice a Dios, fíjate lo que dice, estoy enojado contigo y con tus dos amigos porque no hablaron con exactitud acerca de mí. O sea, aquí vemos a Dios enojado y dice, con tus amigos porque no hablaron lo correcto en la Nueva Traducción Viviente acerca de mí. O sea, ¿qué estaban hablando de Dios? ¿Qué estaban pensando acerca de Dios? Ok, ya me desahogué. Jesús dijo en Juan 10:10, porque yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. ¿Con quién nos estamos identificando? ¿Con la verdad, con la vida? ¿Nos estamos identificando con la resurrección? Porque el que viene a matar, a hurtar, a destruir, no es Dios. El que trae la enfermedad no es Dios. No es Jesucristo. No es Él, ¿no? Entonces, Dios nos quiere bendecir. Escucha esto porque esto es lo más hermoso de aquí para abajo de toda la clase. En Romanos 8:32, perdón, el que no escatimó no es su propio Hijo, sino que lo entregó para todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Él ya nos dio a su Hijo, lo mejor que Él tenía, y nos dio el don de justicia. En Juan 4, versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieran el don de Dios y quién es el que lo dice, dame de beber, tú le pedirás y él te dará agua viva. Otro don de Dios. Hechos 2, versículo 38. Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Fíjate nada más, aquí Él nos está dando el don de justicia, nos está dando el don del Espíritu de Dios. Él dice, tú le pides y Él te dará agua viva. Dios es un dador. Fíjate lo que dice Efesios 2, versículo 8 al 10. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. ¿Dónde está la clave? En creer. Ustedes no tienen ningún mérito en esto.
es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayan hecho, así como ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos, fíjate lo que somos la obra maestra de Dios y Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús al fin de que hagamos buenas cosas que Él preparó para nosotros tiempo atrás. Todo lo que tiene, todo lo que Dios tiene, Él nos los ha dado por medio de Jesucristo. Y Él dice, Él nos lo da por gracia, no porque nosotros lo merezcamos. Ajá. Y esta es una verdad que tenemos que guardar en nuestro corazón. Ajá. Somos la obra maestra de Dios. Y Él nos creó de nuevo, de nuevo. O sea, Él no nos remendó, Él no nos parchó, ¿no? Él nos hizo de nuevo en Cristo Jesús. En el Espíritu somos nuevas personas, al fin de que hagamos. O sea, nosotros estamos llamados a hacer buenas cosas que Él ya preparó. En Romanos 5:17, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de la justicia, porque todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte. Fíjate nada más. Lo voy a volver a repetir. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Acuérdate, justicia es nosotros vivir como perdonados, nosotros sentirnos dignos, ¿no? De recibir de Dios, es el sentirnos libres de toda condena, de toda culpa. Y lo que dice, porque todos los que reciben a Jesucristo, o sea, el Espíritu de Dios, viven de victoria sobre el pecado y la muerte. ¿Qué es lo que destruye, mata nuestra vida? Es el pecado y la muerte. Y él dice aquí claramente, viven en victoria sobre el pecado y la muerte. O sea, el pecado y la muerte no se pueden enseñorear de nosotros. Por medio de un solo nombre, hombre, Jesucristo, realmente ya lo recibiste y vives en victoria sobre el pecado y la muerte. O sea, esta es la pregunta. ¿Nosotros realmente vivimos en victoria sobre el pecado y la muerte? Porque si hemos recibido el don de la justicia, que somos inocentes ante los ojos de Dios, es el cambio de mentalidad para que nosotros aceptemos el perdón de Dios en nuestra vida y vivir como perdonados, como aceptados y como amados. Esto es importantísimo para que nosotros podamos recibirlo. El creer que no hay condena, el creer que Él nos ha perdonado, nos ha limpiado con su sangre preciosa, el querer transformarnos. Podemos, Aló, podemos ujú, reinar en vida. Sí, ok. Podemos reinar en vida. Si no recibes el don de la justicia, que no te sientas, que no te sientas digno, no vas a reinar en nada. Y sabes, vamos a tener una vida mediocre. Necesitamos nosotros aceptar ese don de justicia, el sentirnos perdonados, aceptos y amados, el ser lo que, el creer que nosotros somos lo que Él dice que somos. Ajá. ¿Para qué? Para que nosotros podamos reinar. No para que el pecado se señoree de nosotros, sino para que nosotros podamos reinar. Todo lo que necesitas ya existe en Cristo. Existe la paz, el gozo, la santidad, la sanidad, la provisión. Dice que recibimos de la abundante riqueza de su gracia. Y he escuchado decir, con esto vivo. O sea, hay gente que se conforma con ser salva. Y sabes, ese no es el estándar de Dios. No hay algo que se llama abundancia y es la abundancia de su gracia y el don de justicia. Y es pararte delante de Dios inocente, sin condena, sin culpa y poder decir, Padre, te amo y me has dado la abundancia de tu gracia. Ajá. ¿Para qué?
para que nosotros podamos reinar en este mundo y no ser llevados por la corrupción del mundo. ¿Sabes? Porque la corrupción del mundo está en todos lados, incluso en las redes sociales. Y esto es muy fuerte y le pido al Espíritu de Dios que en el nombre de Jesús traiga esta revelación a tu vida. Porque es necesario que nosotros aprendamos a vivir como justificados delante de Dios. Que solamente cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? No se trata, o sea, Dios, el deseo del corazón es que seamos sanos, que seamos prosperados. Ujú. Pero si nosotros nos estamos conformando tan solo con la salvación o con estar bien, no es suficiente para recibir la abundante riqueza de su gracia. No sé si me estoy dando a entender, pero debemos caminar por encima. Pero nosotros no podemos pensar o no podemos avanzar que si los problemas proceden de Dios, porque los problemas no proceden de Dios. Los problemas son consecuencias de nuestras decisiones. Entonces, pero si nosotros pensamos que los problemas son de Dios, no vamos a caminar en esa victoria que Dios quiere darnos. O sea, los problemas, las dificultades y todo este tipo de cosas, la enfermedad, son ladrones y Dios no es el ladrón. Dios es un dador y Él quiere que tú y yo seamos vencedores. Y Él ya nos hizo vencedores, pero necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Santiago 1, versículo 17. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía, como una sombra en movimiento. O sea, ¿realmente tú puedes creer esto? Que todo lo bueno y todo lo perfecto, ese sí es un regalo de parte de Dios para ti. Todo lo bueno y todo lo perfecto. ¿Crees que Dios derrama sobre tu vida bendiciones? Pero así que tú lo creas con tu corazón, con una mente renovada, con un corazón fértil, para que puedas producir una vida de abundancia. Y esta es la clave. La clave está en renovar nuestra mente. Cambiar ese concepto que nosotros tenemos de Dios, de un Dios castigador, porque Dios es un dador. Y ahorita te lo voy a decir donde dice. Pero ¿no crees que Dios es tan bueno? La mente que cree que Dios tiene que enfermarte, castigarte, para que tú aprendas, ese no es el Dios de Israel. El creador Adonai, Jesucristo, es la mentalidad de una persona que no recibe la abundancia de la gracia. O sea, los que piensan de este modo, que Dios te está castigando, que es para que aprendas, que es para que entiendas, sabes, esa no es la mente de la gente que pueda recibir la abundancia y riqueza de la gracia de Dios. La mente renovada requiere conocer la verdad y la gracia de Dios. Santiago 1:18. El que por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad. ¿Dónde nacimos? De nuevo en su palabra, que nos dio y de toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Quieres transformar tu vida? Necesitamos comer la palabra de verdad. Debemos dejar de hablar de los problemas, de los fracasos, de la desgracia. Ya no podemos hablar más de eso. Habla del más que suficiente. De ahí sale la verdadera alabanza. Fíjate, cuando nosotros estamos hablando de las cosas de Dios, ahí es donde sale la verdadera alabanza, la real adoración. Cuando crees que Dios te quiere prosperar, te quiere bendecir, te quiere llevar en aumento, es ahí la verdadera adoración y alabanza. ¿Sabes por qué? Porque estamos creyendo en lo que Jesús ya hizo. En Lucas 12:32, no temáis manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido darnos el reino. Ve cómo es un placer. O sea, este versículo habla que es un placer para Dios darnos el reino. ¿Y sabes, el reino de Dios? No hay enfermedad, no hay tristeza, no hay depresión, no hay desgracia, no hay mal. Y él dice claramente, porque les ha placido darnos el reino de Dios. Mucha gente puede pensar, no, pues es cuando yo me muera. Veíamos hace algunas clases.
¿Cómo? Para vivir nosotros la vida eterna aquí en la tierra es necesario conocer a Dios. Y dice este versículo, porque es vuestro Padre le ha placido darnos el reino. O sea, es un placer para Dios, ¿no? Es un placer para Dios que Él nos ha entregado el reino, su abundancia, su paz. ¿Tú has pensado que realmente para Dios es un placer darte a ti cosas buenas? O sea, que Dios disfruta y para Él es un placer darte todo lo bueno, lo santo, lo puro, lo digno de alabanza, de adoración. Juan 14:27 dice, mi paz os dejo y mi paz os doy. Y yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengas miedo, porque es un don de Dios. Mira, también la paz es un don de Dios. Cuando nosotros estamos tranquilos, estamos quietos, estamos en paz, eso procede de Dios. Nos estamos alimentando todos los días intelectualmente, físicamente, mentalmente, visualmente, psicológicamente, auditivamente, visiblemente, sentimentalmente, emocionalmente y espiritualmente, ¿sabes? Porque espiritualmente es ahí donde está la fuente de vida. ¿Dónde está la fuente de vida de todas las provisiones que nosotros necesitamos en nuestra vida espiritual? Y esa vida espiritual necesita estar alimentada. Y no alimentada con redes sociales, no alimentada con noticias, sino alimentada con lo que realmente, ajá, es su palabra. Porque lo demás nos puede matar, ¿saben? ¿Y qué estamos consumiendo? ¿Cómo nos estamos alimentando nosotros? ¿Qué es lo que hoy está sosteniendo tu vida? Porque Dios nos ha dado todo. Escucha lo que dice 2 de Pedro 1:3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su poder divino, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cuál es la cereza del pastel? El conocimiento. O sea, necesitamos conocer a Cristo. Necesitamos conocerlo a Él de un modo diferente. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante, o sea, a través del conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. Mientras nosotros sigamos aprendiendo, mientras nosotros sigamos creciendo en el conocimiento de Dios, menos dolor y menos sufrimiento va a haber en nuestra vida. Un camino en aumento. Podemos encontrar el corazón de Dios para traer aumento a nuestras vidas a través de las escrituras. Todo lo relacionado con la creación está diseñado para el aumento. Solamente piensa en esto. El hombre fue creado para ser fructífero y multiplicarse. Aquí vemos un Dios de abundancia, ¿ok? Dios nos creó y ¿qué fue lo que dijo? Lo primero que hizo con el ser humano en Génesis, dijo, los bendijo y dijo, multiplíquense. Después que creó los árboles y las plantas, ¿y qué les dijo? Igual van a ser del mismo y se van a multiplicar y hasta el día de hoy se siguen multiplicando. Y eso fue bueno hace muchísimos años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las plantas y los animales hasta el día de hoy se siguen produciendo y están destinados a aumento. Tener a Dios viviendo en nosotros debería de estimular más amor, más perdón, más bondad, más generosidad. A medida que vivimos para Él, el aumento más nos superará. Las bendiciones, el favor y las oportunidades marcarán nuestra vida. Y todas estas bendiciones vendrán sobre vosotros y nos alcanzarán, porque obedecéis la voz del Señor. Esto viene en Deuteronomio 28. Y sabes, Él quiere darte una medida buena, abundante, rebosada. Pero si esto está en tu mente y está en tu corazón y está en tu boca. Hay un versículo de Joel que dice que muy pronto los pastos del desierto cobrarán su verdor, las higueras y las vides se llenarán una vez más. O sea,
Si nosotros nos ponemos a ver realmente, Dios es un Dios de abundancia. Él nos está diciendo, la harina no escaseará, ni el aceite menguará. Él nos va a dar una medida buena, abundante y rebosada. ¿Sabes? Él es el más que suficiente. Cuando Él estuvo colgado en esa cruz, ajá, Él llevó todo sobre de esa cruz. Y hay gente que dice, no, es que mi problema es tan fuerte como cuál, como para que Dios no lo haya llevado. Jesucristo no lo haya cargado en esa cruz. ¿Sabes cuál es el problema? Que nosotros no hemos transformado nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar. Él dice, voy a llenar tus graneros. El Señor tu Dios, porque es el quien te da el poder para producir riquezas. Él no te va a dar dinero en efectivo, ni te vas a ganar la lotería, ni mucho menos, porque eso no es de Dios. Pero Él dice, Él te da el poder para esas riquezas. El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. Yo no sé, ajá, qué es yo, por ejemplo, yo tengo una revelación de mis manos y yo tengo mucho cuidado. Necesitamos, ¿sabes?, entender que Él bendice el trabajo de nuestras manos. Todo lo que tú haces, Él lo va a prosperar. Él lo va a prosperar. El Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos, tu ganado, tus cosechas en la tierra de tus antepasados, porque Él juró que te lo iba a dar. Y sabes, estos versículos tienen que estar en nuestro corazón y en nuestra mente, porque cuando nosotros empezamos a sembrar esto, sí o sí va a tener que dar. ¿Qué nos dice? Que nosotros somos como un árbol plantado junto a la orilla de un río, que aunque llegue su tiempo va a dar fruto, que sus hojas jamás se marchitarán y que todo cuanto hace prospera. O sea, imagínate un árbol plantado junto al agua, a ese río de agua que siempre está nutrido del agua. ¿Y esto qué significa? Él nos ve como árboles. Y esa agua que está corriendo significa el Espíritu. Si nosotros estamos llenos del Espíritu de Dios, ¿sabes? Vamos a ser un árbol que va a dar fruto en toda temporada. Ay, es que es temporada baja, no hay trabajo, pero es tiempo de descanso. ¿Ok? ¿Qué es esto? Y estamos poniendo argumentos y justificaciones, ¿sabes para qué? Para justificar nuestra creencia o nuestro pensamiento. Yo aquí te estoy demostrando que Dios es un Dios dador alegre, porque tu Señor bendecirá a los justos y cual escudo los rodea con tu buena voluntad. O sea, Él es un escudo para nosotros, donde Él no va a permitir, mientras nosotros hagamos lo correcto delante de Dios, que algo malo nos pase. Salmo 35:27. Exaltado sea el Señor, quien se deleita en el bienestar de su siervo. Fíjate cómo aquí nos está diciendo, Dios se deleita en que tú estés bien. Aquí no dice que Dios se pone feliz porque tú estás mal, ¿sabes? Eso es de Satanás. Eso no es de Dios. Ujú. O sea, él dice, se deleita, búscalo en tu Biblia, Salmo 35:27. Quien se deleita en tu bienestar, ¿sabes? A Dios le encanta que nosotros estemos bien, que nosotros seamos prosperados, que tengamos salud. Dios nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues escrito está, maldito todo el que es el colgado en un madero. O sea, él se hizo maldición. Y no puedes decir, no, es que mira toda mi familia y que la diabetes y que la no sé qué y que la no sé qué tanto, ¿sabes? Es porque tú lo estás creyendo y lo estás hablando que llega a tu vida. Has sido comprada con la sangre de Cristo. Estás en un nuevo pacto. La vida de Dios fluye en ti. Pero mi pregunta es, ¿qué estás creyendo y qué estás hablando? ¿Qué estás sembrando en tu corazón? Porque aquí él dice claramente, ninguna maldición nos va a seguir. Maldito todo el que es colgado en un madero. Jesucristo se hizo maldito para que tú y yo no sufriéramos ninguna maldición. Así sucedió para que por medio de Jesús, de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones. Y sabes, Abraham
fue justo solamente por fe, porque él creyó. O sea, vemos aquí cómo hay una, una referencia, llamémoslo así, en lo que nosotros estamos pensando, en lo que nosotros estamos hablando, en lo que nosotros estamos creyendo, y es lo que nosotros estamos viviendo. Así por eso hoy de verdad yo quiero sembrar en tu corazón que Dios es un dador alegre, que Dios, que la voluntad de Dios y que Él se deleita en que tú estés bien. Y sabes, yo te puedo decir, Él se entristece cuando estamos mal, porque Él nos ha dado su espada de su palabra, nos ha dado su autoridad. Y fíjate, voy a leer en Gálatas 3:13. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues escrito está maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por medio de la fe, escucha, por medio de la fe recibamos el Espíritu según la promesa. Y el Espíritu ya está en nosotros. Fuimos sellados con el Espíritu de Dios. O sea, el espíritu no se va a ir de ti, pero es en lo que tú y yo estamos pensando, en que realmente vivir una vida como justificados, libres, te condena. Y mi versículo favorito, Filipenses 4:19. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesitan conforme a las gloriosas riquezas de su gracia en Cristo Jesús. No es conforme a lo que tú necesitas, es conforme a la riqueza de la gracia de Dios. ¿Sabes? Nosotros necesitamos transformar nuestra manera de pensar. Necesitamos transformar nuestra manera de hablar. Porque solamente transformando esto y creyendo realmente que Dios es bueno y que Él se deleita dándonos, que el placer de Dios es que nosotros seamos prosperados, el deseo del corazón de Dios. Y sabes, cuando empiezas a sembrar todas estas cosas en tu corazón, va a ser más fácil para ti recibir. Recibir la sanidad, recibir la vida, recibir el bienestar. Y yo te pido, piensa en esto, porque él dice, yo te voy a bendecir, voy a llenar tus graneros. Hay un versículo, no recuerdo la cita, pero dice, ustedes no ven nada aquí. Este valle está seco y desértico. Una sola gota de agua no hay. Y dice, pero yo ahí lo voy a llenar y voy a hacer ríos en esa tierra árida. Y sabes, ahí, en ese río, vas a tener para darle a los demás. Y esto es lo que Dios quiere. Dios no nos quiere pobres. La pobreza está en nuestra mente. Es lo que nosotros hemos sembrado en nuestro corazón. Y yo por eso hoy te pido, es necesario restaurar nuestra manera de pensar. Es necesario renovarnos. Como dijo este versículo, escúchenlo a Él. No escuches la desgracia, no escuches la tristeza, no, escúchalo a Él. El deseo del corazón del Padre es que seas prosperado en todas las áreas de tu vida. ¿Y a través de qué? Del conocimiento. ¿Ok? Bueno, pues ya son las 9. Esta ha sido nuestra clase de hoy. Vamos a orar como por último. Y Señor, te damos las gracias. Gracias, Padre, por esta enseñanza, porque sabemos que todo lo bueno, lo santo, lo puro procede de ti, Señor. Sabemos que es el deseo de tu corazón que nosotros seamos prosperados y nosotros aceptamos, Señor, esa prosperidad. Te pido, Señor, que todas estas cosas que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, que no pertenecen a ti, Señor, sean removidas por el poder de tu Espíritu. Espíritu de Dios, te necesitamos para tener la mente de Cristo, te necesitamos para poder caminar en toda verdad con todo de nuevo, Señor. Sabemos que tú nos has creado para hacer buenas cosas, que tú, Señor, nos has hecho, Señor, a tu imagen y semejanza, que tú te deleitas, Padre, en el bienestar de nosotros. Gracias, Señor, porque tu escudo nos rodea, porque tu buena voluntad, Señor, tu misericordia y tu favor nos persiguen todos los días de nuestra vida.
Gracias, Señor, porque nosotros somos esos árboles plantados junto a la orilla de un río, que siempre vamos a dar fruto, pero que nunca nos vamos a marchitar. Gracias, Señor, porque tú concedes abundancia de bienes a nosotros. Tú multiplicas, Señor, a nuestros hijos, nuestro ganado, nuestras cosechas en una tierra, Señor, donde dará 20, donde dará el 30, el 60 y el 100 por uno. Gracias, Señor, porque tú bendices nuestro granero y todo el fruto de nuestras manos. Gracias, Señor, porque tú has puesto en nosotros el poder para producir riquezas. Gracias, Señor, por esa medida buena, abundante y rebosada. Gracias, Señor, por esta palabra hablada hoy a nuestro corazón, hablada a nuestra mente. Señor, te pido que esta palabra, Señor, caiga en una tierra fértil y dé fruto al 100 por uno. Gracias, Señor, por cada una de las personas que están conectadas hoy en vivo y de las que van a escuchar este mensaje posteriormente. Gracias, Señor, porque tú eres el dador de la vida y te pedimos que nos enseñes a vivir esa vida de abundancia que Jesucristo ganó para nosotros. Hablamos que el pecado no puede enseñorearse de nosotros y que este año, Señor, empezamos a vivir como justos, justificados ante los ojos de Dios, sin culpa, sin pecado, sin condena, Señor. Porque gracias a tu preciosa obra de redención, nosotros hoy somos más que vencedores por medio del que venció. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ay, hoy sí se conectaron muchísimos. Gracias, Facebook. Nos vemos la próxima semana, el próximo martes, con otra enseñanza. Gracias, Carla, Nicolás, Fabiola, Ale. Bueno, muchísimos hoy están aquí. Steffi, muchísimas gracias, hermosa. Te mando un fuerte abrazo para hasta México. Muchísimas gracias, Facebook, y nos vemos la próxima semana. Y bueno, en YouTube nos desconectamos.